El código de error L0 en un aire acondicionado suele estar relacionado con un problema de bajo voltaje, proveniente del suministro de la red exterior, o con problemas en el módulo inverter, que se encuentra en la placa electrónica de la unidad exterior. El módulo inverter es responsable de controlar y alimentar la corriente y la velocidad del compresor inverter del equipo. El código L0 puede presentarse en 4 casos. Caso 1. El código de error L0 aparece inmediatamente después de arrancar la unidad exterior. En este caso, es probable que el problema se ubica en el módulo inverter. Para diagnosticarlo, siga estos pasos. A. Mida la resistencia entre los pines U, V y W, y entre P y N en el módulo inverter. Todas las resistencias deben ser infinitas. Si alguna no lo es, el módulo inverter está dañado y debe ser sustituido. B. Al reemplazar el módulo inverter, aplique una capa de gel de sílice térmicamente conductivo en los módulos electrónicos PFC y PM. Caso 2. El código de error L0 aparece inmediatamente después de arrancar el compresor. La causa puede ser que los cables U, V, W no estén correctamente conectados. Realice las siguientes acciones. A. Asegúrese de que los cables del módulo inverter estén conectados a los terminales correctos del compresor, según las etiquetas del compresor. B. Mida la resistencia eléctrica entre U, V y W, y entre P y N en el módulo inverter. Si alguna de las resistencias no es infinita, el módulo inverter debe ser sustituido. C. Mida las resistencias entre los pines del compresor inverter, generalmente, deben estar entre 0,7 y 1,5 ohm entre U, V, W, y ser infinitas entre cada uno de U, V, W y tierra. Si alguna resistencia difiere de estas especificaciones, el compresor no funciona correctamente. Caso 3. El error L0 aparece después de que el compresor haya estado funcionando durante un periodo de tiempo. Siga los siguientes pasos para encontrar la falla. A. Verifique la limpieza del intercambiador de calor o serpentín de la unidad externa. Si no está correctamente limpio, no se genera un intercambio de calor adecuada, originando un exceso de presión, elevando el consumo de corriente, lo que puede generar el código de error. B. Verifique el correcto giro del ventilador de la unidad exterior. C. Use un amperímetro de pinza para medir la intensidad del compresor. Caso 4. El error L0 aparece de forma ocasional. A. La causa del problema. Puede ser una mala ventilación de la unidad exterior o limpieza de la unidad exterior, lo que origina que el error aparezca, sobre todo en días más calientes. Para solucionar esto, asegúrese de que haya suficiente espacio para la ventilación de la unidad. B. Haga énfasis en conexiones eléctricas, para buscar falsos contactos. Además de las acciones mencionadas, puede realizar las siguientes acciones. Ahora vamos a enfocarnos en el controlador electrónico de la unidad exterior. Para ello observe si sus LEDs indicadores se encienden o parpadean. 9. Si los LED encienden o parpadean, puede indicar que la tarjeta está generando voltaje continuo, y es recomendable enfocarnos en el circuito IPM, que se encarga de distribuir este voltaje generado. En caso que no encienda ningún LED, es recomendable enfocar la revisión en el circuito PFC, generador de voltaje. 10. Cuando los LEDs no encienden, para verificar el circuito PFC, asegúrese de que el voltaje continuo aparezca dentro de la tarjeta, especialmente el voltaje a la salida del puente rectificador del PFC.
Cuando el equipo es alimentado con 110 voltios alternos, después del puente rectificador, el voltaje debe ser de cerca de 150 voltios continuos. Y cuando el equipo es alimentado con 220 voltios alternos, después del puente rectificador, debe ser de cerca de 300 voltios continuos. 11. Si el voltaje continuo después del puente rectificador es correcto, ahora, sin energizar la tarjeta, verifique la presencia continuidad eléctrica entre la entrada y salida de la bobina o reactor del circuito PFC. 12. Verifique los valores correctos de resistencias presentes en el circuito PFC, así como el estado del diodo y, por supuesto, verifique visualmente y con capacímetro el estado de los capacitores, además de observar continuidad eléctrica en las pistas de la tarjeta. 13. Revise el estado del transistor IGBT del circuito PFC. 14. Para verificar el módulo electrónico IPM, siga estos pasos. Antes de verificar el estado eléctrico del módulo electrónico IPM, es recomendable verificar si el intercambiador de calor o aletas están en correcta posición, y comprobar el estado de la pasta disipadora. Esto es importante, ya que aletas sueltas dificultará la salida de calor, incrementando la temperatura del módulo electrónico, generando el código de falla. 1. Desconecte el equipo de la electricidad. Recuerde que los capacitores pueden almacenar corriente. Y use un multímetro en la escala de voltaje continuo para medir los extremos de los capacitores y asegurar que se han descargado. 2. Localización del circuito electrónico IPM. El circuito electrónico IPM está cubierto por aletas disipadoras de calor. Sus pines están conectados mediante 3 pistas independientes y un conector eléctrico a los 3 pines del compresor. 3. Alimentación positiva. Identifique la alimentación positiva de alto voltaje del circuito electrónico IPM, para ello ubique la pista positiva desde los capacitores de alto voltaje de mayor tamaño, hasta el circuito electrónico IPM. 4. Alimentación negativa. Identifique la pista negativa desde los capacitores hasta el circuito electrónico IPM, para ello ubique la pista negativa desde los capacitores de alto voltaje de mayor tamaño, hasta el circuito electrónico IPM. 5. Identificación de los puntos de salida, U, V, W. Estas pueden identificarse siguiendo las pistas desde los conectores del compresor hasta el circuito electrónico IPM. 6. Configure el multímetro en la escala de diodo. 7. El circuito electrónico IPM está compuesto internamente por 6 transistores IGBT, los cuales internamente contienen un diodo, que vamos a probar. Empecemos con la prueba de integridad de los 3 primeros diodos. A. Coloque la punta negra del multímetro en la entrada positiva del circuito electrónico IPM. B. Con la punta roja, mida los puntos U, V, W. C. Los valores de activación mínima de voltaje deben ser alrededor de cerca de 0.45 voltios para cada medición. D. La medida obtenida entre la alimentación negativa y cada pin U, V, W debe arrojar prácticamente la misma medida. Empecemos con la prueba de integridad de los últimos 3 diodos. A. Coloque la punta roja del multímetro en la entrada negativa del circuito electrónico IPM.